Hola, buenos días. Sexta clase, miércoles 8 de abril, Chile y su desarrollo económico en el siglo XX. Bueno, como siempre, comenzamos por la bibliografía recomendada. Nuevamente están los textos o el documento de trabajo de Gerd Wagner que he mandado, el de Carlos Humud, el de César Yáñez, ya el de Diego Barría, si alguien quiere ver estos temas más específicos sobre empleo público, fiscalidad, ya, y política, sobre todo el de César Yáñez, fiscalidad y política, ahí lo tienen. Ya estos sitios porque son buenos en relación a los ferrocarriles, que es una de las inversiones más importantes que hace el Estado de Chile desde mediados del siglo XIX en adelante, ya. Y volvemos con las preguntas, dado el problema de la llamada cuestión social en Chile, 1890-1920, ¿qué pasó con los recursos económicos obtenidos durante la época salitrera? Bueno, para estudiar qué pasó con los recursos económicos obtenidos durante este periodo, ya, tenemos que ver la balanza de pagos, ya que no existe, trabajo a realizar. Podemos ver el tema de los balances financieros de las empresas salitreras, que tampoco se ha hecho un trabajo en base a esa temática, ya. Y lo tercero que podría ser y que vamos a hablar hoy en día tiene que ver con la tributación. Ahora, también está directamente recaudado y en qué se gastó ese dinero recaudado tributariamente, y está emparentado con la segunda pregunta. Se recaudó la cantidad óptima de impuestos a los diferentes sectores de la economía. Como vimos en la clase pasada, si vemos el porcentaje de gasto como ya porcentaje que representaba porcentualmente de los otros componentes de la ecuación del PIB, se debieron haber incrementado los impuestos en el área del consumo y en las importaciones, ya más que en las exportaciones, debido sobre todo a partir del año 1914 en adelante por el salitre sintético. Y en segundo lugar porque el componente es bastante alto, ya, porque si no se inhibía la posibilidad de una inversión extranjera directa e indirecta, dado la incapacidad que tenía tal vez la economía chilena de la época, y de hecho la tenía, de invertir grandes cantidades de dinero ya para modernizar ciertas empresas, como por ejemplo el sector salitrero, del método Schank al método Guggenheim, ya. Todas las inversiones en el sector del cobre, pero vamos a ver hoy en día también el tema de los impuestos, y vamos a ver en qué se gastaron esos impuestos y qué indica la evidencia ya sobre el gasto. No es perfectamente completa, pero nos puede dar un panorama en términos del análisis de algunos casos en qué se gastó la plata. Ya. Veamos el sistema tributario, ya, que es una de las maneras de ver en qué se gastó la plata. Ya. Ahora, ¿cuál es la importancia de que en una economía de mercado haya un sistema tributario? Bueno, en una economía de mercado donde los factores de producción están en manos mayoritariamente del sector privado, ya, obviamente que una de las formas que tiene el Estado de generar ingresos es a través de la recaudación tributaria, ya. Ahora, esa recaudación tributaria puede servir para ser gastada en gasto corriente público. El gasto corriente es el gasto en administración,
como por ejemplo los profesores, los médicos, los jueces, los funcionarios judiciales, otros funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y está el gasto de inversión público, ¿ya? Que es el gasto, por ejemplo, en hospitales, escuelas, carreteras, puertos, caminos, ¿ya? Así como el gasto para mantener esos bienes de uso público, ya, en buenas condiciones de uso, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se pagan todos estos bienes públicos? A través de impuestos, ¿ya? Ahora, los impuestos, en principio, se dice que lo administra el Estado. La verdad es que lo administra el Estado a través, ¿ya?, de los políticos que están en el ejercicio del poder, entre comillas, suponemos, legítimamente en el momento. ¿Quiénes son los que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, ya van a ejercer verdaderamente la administración, ya, de estos ingresos, ya? En este sentido, el Estado no es una entelequia, no es una cosa, una persona, una situación perfecta, ideal, que solo existe en la imaginación de las personas, ¿ya? No es ese señor bueno y bondadoso, esa señora buena y bondadosa, ya viejita, que está en un trono arriba de las nubes de algodón, sino que son personas que tienen paradigmas sociales, paradigmas ideológicos, y que ellos van a ejercer ya la administración de esos recursos de acuerdo a los intereses políticos del momento, ¿ya? Ahora, esos intereses políticos podrían hacer en un momento tomar la decisión que se pudieran utilizar esos ingresos para ser gastados con criterios técnicos, pero lo político siempre va primero, ¿ya? Incluso lo político podría definir si prima lo técnico sobre, ¿ya?, lo plenamente político. Ahora, lo primero que nos debemos hacer como pregunta es: ¿cuál era la carga tributaria de la época y en qué sectores recaía? ¿Ya? Ahora, el principio básico que debemos ver acá, si estamos hablando de carga tributaria, es en qué principios se inspiran el cobro de impuestos. En general, hay dos principios básicos que deben inspirar todo cobro de impuestos. Uno, que tiene que ver con la equidad vertical, y lo otro que tiene que ver con la equidad horizontal. ¿Cómo podemos definir la equidad vertical? Ya señala que los contribuyentes que tienen una capacidad mayor para pagar impuestos deben pagar mayores cantidades de manera progresiva, ¿ya? Es decir, el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, y a partir de cierto nivel que la política definirá, no se pagan impuestos. Y la equidad horizontal indica que los contribuyentes que tienen una capacidad similar para pagar impuestos, ya, deben pagar la misma cantidad, ya, de tributos. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo económico, que es un fenómeno siempre de largo plazo y es un fenómeno histórico, sabemos que la inversión pública que se va a sustentar en el pago de estos impuestos, ya esta infraestructura física y esta infraestructura social que se va a ir construyendo con el tiempo, va a constituir un soporte básico que va a ayudar generalmente a estimular el crecimiento económico. Ya, porque sobre la base de esta infraestructura física y de esta infraestructura social se van a desarrollar muchas
actividades productivas, ya comerciales, públicas, privadas, y en principio podrían mejorar a través, por ejemplo, de la educación, el debate político, el financiamiento político, ya, y por tanto público, y por tanto el nivel de la calidad de la actividad política, con lo cual los costos de transacción podrían transformarse en costos mucho más bajos por ser más eficientes, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por un costo de transacción? Es un coste incurrido para realizar un intercambio económico, ¿ya? Más precisamente una transacción en el mercado. Es el costo, por ejemplo, del transporte, de la información, el costo de la ley y de hacer cumplir la ley, ¿ya? Si el mercado funcionara perfectamente, ¿ya?, el coste de transacción no existiría, pero lo que existe son costes de transacción, ¿ya? Ahora bien, ya hemos visto esta parte, ¿ya? Y ahora debemos venir a ver el análisis de la estructura tributaria para el periodo. Para hacer un análisis de la estructura tributaria deberíamos agarrar el periodo completo. Y el periodo completo va desde la Constitución de 1833 hasta el año 1930, 1929-1930. Ahí ya haríamos un análisis estructural más un análisis de las coyunturas entre 1900 y 1930. Veamos las características del periodo. Ya. Vamos a mostrar a continuación un gráfico que, si nos damos cuenta, ya, a través de sus líneas azules, que son los impuestos grabados a los recursos naturales, y las líneas rojas, que son los impuestos directos, como impuesto a la renta, ya, nos vamos a dar cuenta que a partir de 1879 en adelante hay un cambio notable en el tipo de impuesto a cobrar para alimentar las arcas del Estado. Lo cierto es que este fenómeno empieza más o menos ya en la fase liberal a partir del año 1861. La Constitución de 1833, tiene en principio tres fases. Una fase autoritaria, que va de 1833 a 1960, de 1961 a 1991, ya una fase liberal, y de ahí adquiere esta Constitución un cariz parlamentario, ¿ya? Es decir, como diría Alberto Edward Vives en su libro La Fronda Aristocrática, que ya nadie lee, ya, la fase autoritaria es el gobierno sobre los partidos políticos, la fase liberal es el gobierno ya con los partidos políticos por parte de los gobiernos de turno, y la fase parlamentaria es el gobierno de los partidos políticos, donde prima el parlamento ya sobre la presidencia. Ya. Ahora bien, desde 1861 en adelante se empieza a dar un fenómeno en este análisis estructural, se empieza a dar un fenómeno bastante particular, y es que el gasto público empieza a ser mayor que el ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto y de los ingresos públicos. Por tanto, lo que empieza a ocurrir en ese momento en adelante ya es que empiezan a darse de manera permanente déficits fiscales, los cuales no pueden ser cubiertos por las fuentes ordinarias, es decir, por los gastos que tuvieron aprobación legislativa. ¿Ya? Además, la recaudación tributaria empieza a sufrir una merma
como proporción de los ingresos del Estado, y en algunos casos va a desaparecer esta tributación interna de manera absoluta. De hecho, entre el año 1861 hasta 1923, excepto por el año 1915, el Estado no va a recaudar impuestos a la renta. Esto, o casi no va a recaudar. Esto debido a que a partir de 1861, con el realineamiento político, va a haber una fuerte renuncia a imponer gravámenes sobre la renta, que son impuestos en el fondo a los ingresos de las personas. ¿Ya? Entonces, si vemos el gráfico, que es este gráfico, donde se ven los ingresos tributarios de los recursos naturales en azul y los impuestos directos en rojo, como los impuestos a la renta, como porcentaje de los ingresos tributarios totales de Chile en el periodo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero, si pescamos el mouse y con el cursor lo colocamos sobre la línea roja y apretamos dos veces, ¿ya? Y apretamos dos veces sobre él, ¿ya? ¿Ya? En el fondo se va a prender esto, y al prenderse vamos a ver, o vamos a poder colocar sobre, ¿ya?, el gráfico, el cursor, y ver los valores. Nos damos cuenta que los impuestos directos en línea roja hasta el año 1848 alcanzan el pic, y de ahí para abajo hasta el año 1893 estos impuestos internos van a ir en completo descenso, y de ahí desde el año 1893 ya hasta el año 1914 el impuesto va a ser prácticamente de cero o algo más, ¿ya? Pero siempre menor a 1. Y de ahí, desde 1915 en adelante, ¿ya?, los impuestos van a empezar a incrementarse paulatinamente hasta llegar ya a un máximo del 17,55% respecto a la recaudación total, ya, en el año 1977, y de ahí va a ir 1927, y de ahí va a ir descendiendo. Por el contrario, si nosotros nos damos cuenta, hasta el año 1859, ya vemos que los impuestos sobre los recursos naturales son prácticamente cero. Y a partir de ese momento empiezan a crecer siempre en valores ya menos del 10%, y a partir del año 1879, que los impuestos sobre el total eran de 4,89%, empiezan a crecer hasta llegar a un máximo en 1893, ya que es de 59,85% de la recaudación total en los impuestos sobre los recursos naturales. Curiosamente es el momento en que la recaudación de tributos directos ya empieza a ser cero. Esta recaudación ya tiene altibajos, ya con la crisis del año 7 baja casi a 39,59%, de ahí vuelve al alza y se mantiene en general sobre el 50% hasta el año 1918, en que tiene una caída a partir del año 1919 por la crisis posguerra, ya, y ahí hay un repunte, pero en general de ahí en adelante, excepto por el año 1927, va a ser menor al 30%. Pero ustedes, lo importante de acá, ya, es ver la desfase que se produce entre los impuestos directos y los impuestos
ya, indirectos. Ya. Ahora, ¿cómo se va a financiar este Estado con estos déficits? Ya los hemos dicho. Si hay un ciclo económico negativo, porque la mayor parte de los impuestos son ya los recursos naturales que se exportan, rent for surplus, ya, lo que va a ocurrir es que si hay una caída del comercio internacional, hay una caída del PIB, se va a recaudar menos impuestos, pero en general nosotros vemos que igual la tasa siempre es enorme, ya, pero lo que va a ocurrir es que los impuestos internos, ya cuando comienzan a gobernar los partidos políticos en la república parlamentaria, esto va a tender a ocurrir es que entre 1893 a 1914 la recaudación va a ser cero. Y eso va a generar déficits fiscales. Y estos déficits fiscales van a ser pagados ya vía deuda pública. De hecho, nosotros podríamos hacer un análisis de la deuda pública per cápita. Ya, por ejemplo, en 1875 esa era de 222,9 pesos de 6 peniques. En 1895 subió a 244 pesos,8, en 1905 a 332,9 pesos y en 1925 era de 504,7 pesos de 6 peniques. ¿Ya? Ahora, este mismo gráfico lo podemos ver en el siguiente. Lo único es que al gráfico anterior le hemos agregado líneas de tendencia. Y en las líneas de tendencia para los impuestos directos en rojo vemos que desde 1833 en adelante hay un alza y de ahí una continua baja y al final nuevamente hay un alza. Por el contrario, en los impuestos a los recursos naturales en línea azul, la tendencia indica que desde efectivamente 1859 este tiende a subir, ¿ya? Y desde la mitad de la década, ya de inicio del siglo XX, 1905, 6 y 7, empieza a bajar, ya, hasta 1929, ya. Ahora bien, ¿qué es un impuesto directo? Es un gravamen tributario asociado directamente con una persona natural o jurídica, ¿ya? Y aplica sobre el capital total de esa persona, ya sea natural o jurídica, ¿ya? Una persona jurídica es una ficción jurídica y por tanto es una empresa. Una persona natural somos nosotros las personas. Y lo que se grava son los ingresos globales que sufren esas personas naturales o jurídicas durante un periodo de un año calendario, que es el año fiscal. ¿Ya? Ahora, obviamente, esto lo podemos ver rectificado con el siguiente cuadro, ¿ya? Que indica los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Vemos que los ingresos tributarios de las exportaciones son bastante altas, pero tendencialmente a partir del año 1915 empiezan a descender, ¿ya? Hasta llegar a ser el 2%. Por otro lado, las importaciones, más allá de las fluctuaciones de la Primera Guerra Mundial y la crisis de posguerra, se mantienen ya en una cifra sobre el 3%, llegando a un máximo del 5% y del 4% hacia 1930, y eso tiene que ver que muchos de los productos importados ya su consumo no puede ser reducido porque tal vez eran bienes de capital, lo más probable es que hayan sido bienes de capital,
con una tecnología que nosotros no estábamos produciendo. En cuanto a los impuestos internos, si nosotros vemos entre el año 1900 a 1930, ya más allá de la fluctuación de la crisis de posguerra en el año 1920, vemos que los impuestos internos como porcentaje del PIB pasa del 0,1 al 4,5%. En la medida, o sea, los impuestos internos como porcentaje del PIB fueron creciendo en la medida que los impuestos como porcentaje del PIB de las exportaciones fueron disminuyendo. Pero en general, la carga tributaria se fue incrementando. ¿Ya? Ahora, disminuye en 1915, 1920 por efectos de la Primera Guerra Mundial y obviamente por la crisis de posguerra, pero en general ustedes ven que es una carga que se fue incrementando y llega al año 1930 a ser el 10,7%, ¿ya? Que no es una carga tan baja, ¿ya?, para una economía como la chilena de la época. Ahora, continuemos y podemos ver los impuestos directos como porcentaje de los ingresos tributarios totales, solo que está acá en esta línea roja, solo en un gráfico, ya, y eso nos hace tener un análisis mucho más vívido de lo que hemos visto, ya. Y a su vez, esta imagen de los impuestos sobre los recursos naturales solo, porque también nos permite una imagen mucho más vívida de lo que hemos hablado, y podemos ver cómo se mueve, ya, cómo a partir de 1879 se produce esta distorsión, ya, mientras los impuestos directos ya tienen una curva descendente, estos se elevan enormemente, ¿ya? Y obviamente veamos este otro cuadro que es bastante interesante, ya que estamos viendo el tema de los impuestos y que muestra los porcentajes que representan los ingresos tributarios respecto del total de impuestos de Chile entre 1900 y 1930. ¿Ya? Nos damos cuenta cómo los impuestos a las exportaciones es el gran tributo donde el Estado obtenía sus rentas, sus ingresos para pagar sus gastos corrientes, sus gastos de inversión, y cómo descienden desde el 62,9 al 18,7 en 1930, ¿ya? Y cómo las importaciones en general, ¿ya?, se mantienen, excepto por el año 1905, ¿ya?, que hay una distorsión, pero lo interesante es cómo los impuestos internos empiezan a incrementar dentro de la tributación total, ¿ya?, su importancia, descienden los impuestos a las exportaciones, empiezan a incrementarse los impuestos internos. Ahora, ¿qué importancia tiene este cambio? Es que hay otro pilar sobre el cual tributar, que es muy importante, y esto permite incrementar la carga tributaria total, pero también permite de que en caso de que las exportaciones sean bajas en todos aquellos sectores no transables de la economía interna, no transable, ya que están teniendo un año razonablemente normal o bueno, puedan pagar tributos sin verse afectados tan directamente, ya, por el escenario económico internacional, ya. Ahora, ¿por qué los impuestos a las exportaciones empiezan a descender? Bueno, la primera razón es porque desde la Primera Guerra Mundial se inventa el salitre sintético, y la verdad es que la industria salitrera a partir de la década del 20 ya es una industria salitrera que no tiene demasiado futuro. Si solo se exporta salitre,
tal como se estaba exportando hasta ese momento para el sector agrícola y no para realizar otras funciones. Ya, bueno, las nuevas funciones las hemos descubierto recién ahora en el siglo XXI con las baterías de litio. Ya, pero el negocio no está en exportar ya litio, el negocio está en hacer las baterías. Hay algunos que hablan de nacionalizar la industria del litio. Bueno, eso es seguir trabajando con los recursos naturales. Lo que tendría que hacer el Estado es incentivar la producción y el desarrollo de una industria de baterías de litio para generar valor agregado, ¿ya? Siguen con la mentalidad rentista algunos los políticos acá, ¿ya? En segundo lugar, porque dado la baja del valor de las exportaciones salicheras, ya, y los ciclos que empiezan a mostrar que van a negativo, es que se empieza a incrementar, además por las demandas sociales, mayor recaudación interna, ¿ya? Y esto lo podemos ver perfectamente en el documento de trabajo de Gerd Wagner, ¿ya? Ahora bien, sigamos mostrando otros gráficos, ¿ya? El gráfico de los ingresos va a ir en azul y el gráfico del gasto fiscal va a ir en rojo, ¿ya? Esto está en pesos del año 2003, entre 1900 y 1930, y vemos dos periodos acá, la fase A y la fase B. En la fase A vemos como de 1900 a 1912, tanto los ingresos, ¿ya?, más allá de las fluctuaciones del año 1907, ¿ya?, va en aumento, pero crece más aún, ¿ya?, el gasto fiscal, que está en rojo, y de ahí hay una continua caída hasta el año 1919-20, y de ahí un alza, ¿ya? Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Ya? Lo podríamos ver entre ingresos y gasto fiscal, ya, PIB y exportaciones, a través de un coeficiente de correlación que mide cómo están relacionadas ambas variables. No indica causalidad, simplemente indica si el movimiento de ambas variables corresponde una respecto a otra, ¿ya? Si lo viéramos entre PIB y ingreso fiscal, diríamos que el coeficiente de correlación es de 0.90, que es altísimo. Si lo viéramos entre PIB y gasto fiscal, ya es de 0.82, y esto se debe a que a veces el gasto fiscal no está relacionado con el ingreso fiscal, y esto se debe necesariamente a que el gasto fiscal lo hacen los gobiernos, y los gobiernos tienen razones políticas. Por tanto, el ingreso podría ser menor, pero se podría gastar aún más plata, ¿ya? En cuanto al coeficiente de correlación entre exportaciones e ingreso fiscal, este es de 0.77, y de exportaciones y gasto fiscal de 0.62. Nuevamente es menor el de exportaciones con gasto fiscal, como era el de PIB con gasto fiscal, y eso se debe a estas razones políticas, ¿ya? La política es importante, ¿ya? Ahora vamos a ver unos gráficos, y este gráfico vamos a ver ingresos, gastos y balance fiscal como porcentaje del PIB, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el ingreso fiscal como porcentaje del PIB se va a ir incrementando. El ingreso fiscal no solo se debe a impuestos, también se debe a otras funciones públicas,
ya que generaban ingresos, como los ferrocarriles del Estado, los telégrafos del Estado, ya, los correos del Estado, por ejemplo, y los ingresos como porcentaje del PIB se van incrementando, ya, pero siempre hasta la década de los 20 hay un mayor gasto fiscal que ingreso, y eso va a generar un déficit, ya. Y en la década de los 20, ya entrado la década de los 20, van a haber un balance fiscal positivo, es decir, el ingreso fiscal va a ser mayor que el gasto fiscal, por lo tanto va a haber un superávit fiscal. Cuando el gasto fiscal es mayor que el ingreso fiscal, hay un déficit fiscal, y cuando el ingreso fiscal es igual que el gasto fiscal, ya hay un equilibrio, las cuentas están saldadas, o sea, lo que ingresa es lo que se gasta, ya. Efectivamente, en el año 1910 a 1915, ya el déficit es bastante alto. Una de las razones es el inicio de la construcción de los puertos de la República, ya lo vamos a ver más adelante, ya. Y efectivamente, ya, una hora podría hacerse la siguiente pregunta: bueno, ya visto esto, ¿en qué funciones públicas se gastaron los gobiernos de la época? Gastaron los gobiernos de la época los ingresos obtenidos durante el ciclo salitrero. Es decir, hay ingresos y hay gastos. Bueno, ¿en qué cosas se gastó? ¿En qué funciones públicas se gastó esa plata? Ya sabemos que el coeficiente de correlación entre exportaciones e ingresos fiscales es de 0.77, que es bastante alto, ya, y lo podemos apreciar a través de este gráfico. El ingreso fiscal está en azul y las exportaciones chilenas en rojo, ya, y si ustedes se dan cuenta, no es perfecto, pero hay una sincronía bastante grande en el movimiento de las curvas, sobre todo en las caídas. Cuando cae mucho, ya el ingreso fiscal en azul es porque en el fondo ha caído mucho, ya las exportaciones chilenas en rojo. Ya lo vemos acá en 1914-15, lo vemos en 1919, lo vemos en 1926-27, lo vemos en 1930, ya. Entonces hay ya una simetría bastante grande. ¿Y en qué se gastó la plata? Ya, bueno, en ciertas funciones, que lo vamos a ver acá porcentualmente, como porcentaje del gasto total que realizaba ya el Estado en la época. Acá tenemos los tipos de gasto según los balances fiscales de la época. La línea de tendencia es cada 5 años. Lo tenemos: gasto en administración, los gastos en defensa, gasto en obras públicas, gasto social, gasto en hacienda, y eso nos da el total. Lo primero es que en general el gasto en obras públicas, por lo menos ya en la década de los 90, es altísimo, ¿ya? Y en general, tendencialmente a ratos es el primer gasto más importante, a ratos es el segundo gasto más importante. Por tanto, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y en qué se gastó la plata? En obras públicas, ¿ya? Y en obras públicas bastante importantes. ¿En qué otra cosa mayoritariamente se gastó la plata? Bueno, en administración y defensa, ¿ya? Ahí se gastó la mayor parte, ya, de los ingresos de la época, ¿ya?
Si nosotros sumamos los gastos de administración y defensa en 1890, darían el 35,4% del gasto total, en 1895 el 61,4% del gasto total, y de ahí va a fluctuar entre el 40 al 55% del gasto total, el gasto en administración y defensa. Ahora, la pregunta es, ¿qué era administración? Bueno, los gastos de administración es gasto corriente, ya, en empleados públicos, profesores, médicos, jueces, etcétera. ¿Ya? Ahí está una de las matrices de la naciente clase media chilena, de la emergente clase media chilena. ¿Y por qué tanta plata en defensa? Bueno, acá hay dos razones. La primera razón es que hasta el año 1929 no teníamos un tratado de paz y amistad por la guerra del Pacífico con Perú. En segundo lugar, porque habiendo ganado la guerra del Pacífico, ya posteriormente, a partir del año 1882 en adelante, vamos a empezar a tener problemas por la Patagonia con Argentina. Y de hecho, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, entre 1895 a 1910, vamos a tener una carrera armamentista con la Argentina. ¿Ya? En tercer lugar, porque una vez que Chile gana la guerra del Pacífico, Estados Unidos se va a alinear en contra de Chile, ya, porque lo va a ver como una potencia rival en su dominio, ya, a partir de la doctrina Monroe de 1820 en adelante, de que América es para los americanos, en el fondo es el patio trasero de los Estados Unidos, donde ellos ejercen plena soberanía. Por tanto, van a ver esto como algo molesto. De hecho, en 1891 va a estar el problema del Baltimore, acá en Valparaíso. Llega un crucero norteamericano, se baja la tripulación a tierra, hay una pelea en un bar, llegan los policías, hay un muerto chileno, que ha sido asesinado por un marino norteamericano. Ese marino se niega a ir preso, hay una chifulca, una pelea, y muere el marino norteamericano, y los argentinos y los norteamericanos pretenden invadir Chile. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso? Por los documentos de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores norteamericano. Entonces, efectivamente, habría problemas de conflicto. El problema es que en las negociaciones para el Tratado de Paz y Amistad de 1929 con Perú, que pone límite al conflicto con la nación del norte, ya quienes van a arbitrar son los norteamericanos. No fue una buena idea, ya, que arbitraran ellos. Pudimos haber arbitrado a través de un tercero distinto, ya. Ahora bien, que pudo haber sido Brasil, no sé qué otro país, ya. Ahora bien, ¿qué viene en tercer lugar en términos de gasto social? Entonces, administración y defensa es el más alto, después viene obras públicas, después viene el gasto social, que es un gasto bastante alto para la época, pero dado las magnitudes del problema social, obviamente no es suficiente. Y la tendencia nos indica que esta se fue incrementando paulatinamente, ya, excepto por el año 1920, por la crisis de posguerra, ya se incrementó notablemente, ya, hasta llegar de un 14 en 1890 a 16,4 en 1930. Y el otro es el gasto en Hacienda, donde está el pago de la deuda pública, etc. ¿Ya? Ahora bien, en el caso de Hacienda, los pagos de
deuda pública como porcentaje del gasto de Hacienda nunca superó el 10%, ya excepto en 1895 que llegó a ser el 13%, pero en general estuvo entre el 6 y el 9 como fracción. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿y en qué cosas concretas se gastó la plata? Tendríamos que hacer el análisis de algunos casos. Lo primero, ya, es que la plata, como vimos en las partidas de obras públicas, se gastaron, por ejemplo, en construir puertos modernos. Y para construir un puerto moderno había que construir un molo de abrigo. ¿Ya? El molo de abrigo, como ustedes ven en esta foto del puerto de Valparaíso en 1930, es un brazo de hormigón armado que se extiende sobre el océano o el mar y que permite guarecer en una cantidad de espacio marítimo, ¿ya?, a los buques que están atracados. Pero no solo se construyeron molos de abrigo, como en el caso del puerto de Valparaíso, sino también sitios de atraque con sus grúas, para hacer más eficiente el tráfico. ¿Ya? Y estos molos de abrigo con sus sitios de atraque son obras de ingeniería mayor que suponen altos gastos. ¿Ya? Y si lo comparamos con una foto de Valparaíso en el año 1900, ¿qué vemos? Un muelle sin molo. El problema es que cuando venían los vientos del noroeste, el viento de noroeste es el viento de mal tiempo en Chile, generaban enormes marejadas y generalmente todas estas embarcaciones ya terminaban chocando entre sí o embancadas ya en la playa. Por tanto, se cerraba generalmente abril, mayo, junio, julio, agosto, a veces hasta septiembre, muchas veces el puerto por días y días, ya sin poder faenar a causa del mal tiempo. ¿Ya? Y esto afectaba obviamente los costos de transacción. ¿Ya? Ahora, ¿qué puertos se hacen? Bueno, se hacen dos puertos entre 1910 a 1930, que es la época de las grandes construcciones de los puertos mayores de Chile. Primero se construyó el puerto de Valparaíso y San Antonio. Hoy en día el puerto de San Antonio es el puerto más importante de Chile, el que mueve más carga. Después vendrá el de Valparaíso, San Vicente, Talcahuano, Antofagasta, ¿ya? Pero se construyeron el puerto de Valparaíso, que durante muchos años va a ser el puerto más importante de Chile, y el de San Antonio, que hoy en día es el más importante. Ya se construyó el puerto de Antofagasta, se construyó el puerto de Arica, ya se construyó el puerto de Iquique, ya se ampliaron los sitios de atraque, ya en el puerto de Coquimbo, y con anterioridad al año 1910, a partir del año 1906, se va a construir el puerto de Talcahuano y el de Mejillones. ¿Ya? Además de construir los molos, los sitios de atraque, hubo que destinar recursos, ya, para que en los puertos se construyeran almacenes, aduanas, líneas ferrocarrileras y carreteras para poder sacar esta carga de los puertos, ¿ya? O echar la carga hacia los puertos, ¿ya? Por otro lado, ¿qué otra cosa más se construyó en la época? ¿Dónde se gastó la plata? Bueno, la plata de la riqueza salitrera permitió, ¿ya?, que entre el año 1858 hasta el año 1913, que llega el ferrocarril hasta Puerto Montt, se construyera el ferrocarril longitudinal de Chile, que tiene entre Iquique
y Puerto Montt una distancia de 8.883 kilómetros. Es decir, construimos ya con mayormente con la riqueza salitrera, la espina dorsal del transporte de carga de la época en Chile. Y sobre esta espina dorsal que va de norte a sur o de sur a norte, se van colocando las costillas, ya, que son los ferrocarriles transversales. Ya, nosotros vamos colocando ahí. ¿Y cuál es lo importante de esto? Ya, de que lo que nosotros estamos viendo es que junto con el ferrocarril se van a construir el telégrafo. Entonces tenemos un medio de transporte con un medio de comunicación. Y esto va a ser muy importante socialmente para Chile. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles van a permitir conectar los diferentes espacios geoeconómicos de manera segura, de manera de transportar carga de alto volumen peso de manera eficiente de una región a otra. Incluso sacar la carga ya de este a oeste o entrar la carga de oeste a este, es decir, sacar desde la frontera al mar de este a oeste o entrar la carga desde el Océano Pacífico ya a la frontera o a la cordillera, ya de oeste a este. Y esto en el fondo va a crear un mercado nacional unificado ya y comunicado en formas de abastecimiento e información. ¿Cómo podríamos analizar esto? A través de que los precios entre los diferentes espacios geoeconómicos empiecen a converger a un precio más común, ¿ya? A su vez, no solo se van a construir más vías o kilometraje de vías ferrocarrileras, sino lo que nosotros nos vamos a dar cuenta acá, y esto es muy importante, que la cantidad de kilómetros de vías estatales y privadas van a ir creciendo. En general los privados van a estar en el norte, en la riqueza salitrera, y las estatales van a estar ya desde Coquimbo al sur hasta Puerto Montt. ¿Ya? A su vez, ¿ya?, se van a construir o se van a colocar, y esto es muy importante, se van a ir colocando cada vez mayor presencia del capital estatal dentro del porcentaje del capital de la industria ferrocarrilera. Y ahí nosotros vemos cómo desciende el capital británico, que era el más importante, y va creciendo el capital estatal del 50% a casi el 63%. En algún minuto en 1818 el 65%. ¿Ya? Por tanto, el capital extranjero va abandonando la industria ferrocarrilera y va entrando el capital estatal. Ahora bien, para hacer esta línea ferrocarrilera que permitía unir ya el espacio geoeconómico interno con los puertos, etc., hubo que hacer grandes obras públicas, como por ejemplo el viaducto del Mayeco, que tiene una profundidad de 102 metros, ya, y que fue construido entre 1886 y 1890 en plena riqueza salitrera y que todavía existe y está operativo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? El puente ferroviario del río Biobío, que se construyó en 1889, ¿ya?, que tiene 1886 metros de largo y que lo precede además un túnel de 225 metros de largo. Es decir, son obras de ingeniería mayor, ¿ya? Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y en qué se gastó la plata? Bueno, ahí se fue gastando la plata. ¿En qué otra cosa más se gastó la plata? Bueno, que entre el año 1913
se termina de construir el ferrocarril Arica-La Paz con una extensión de 440 kilómetros y que va desde una altura ya de 0 metros sobre el mar a una profundidad a una altura ya hacia la cordillera de 4.265 metros como máximo. Es decir, ya se gastó la plata en hartas cosas. ¿En qué otras cosas se gastó? Bueno, permitió que la tasa de mortalidad cada 1.000 personas bajara de 35,9 en 1900 a 23,7 en 1930, es decir, una baja de 12,2 por 1.000, ya que la tasa de analfabetismo bajara del 56,5% de la población mayor de 15 años, o sea, personas en edad de trabajar, en 1900, ya a 25,3 en 1930, que la matrícula de educación básica pasara de 157.330 niños en 1900 a 556.611 en 1930, ya, lo que es un crecimiento de 3,54 veces, que el total de matriculados en todos los niveles de enseñanza básica, media y superior universitaria pasara de 167.419 en 1900 a 637.020 en 1930, es decir, un crecimiento de la matrícula de 3,8 veces. Y además, lo más importante es que los niños en edad escolar entre 6 y 14 años efectivamente se ampliara la cobertura para que tuvieran la posibilidad de hacer efectivo a partir de 1920, que se dedica a la Ley de Instrucción Básica Obligatoria, el derecho a estar en el colegio, que hubieran las escuelas y los espacios. Así vemos que la cobertura de niños entre 6 y 14 años pasa de 17,88% en 1900 a un 52,87% en 1930. Lo cierto es que estos son esfuerzos considerables, pero dada la magnitud del problema social, nunca van a ser esfuerzos suficientes, ¿ya? Pero si ustedes me dicen en qué se gastó la plata, bueno, en eso se gastó. No hablo de los hospitales públicos porque no tengo información sobre el tema, pero efectivamente en la época, dado la baja de la tasa de mortalidad, ya no solo tiene que ver la ley del Código Sanitario de 1918, que obligaba, digamos, a la vacunación obligatoria, sino que también a la mejora de la salud de la época. ¿Ya? Esto no es mágico, es un proceso, ¿ya? Y nosotros, en términos de estadio de desarrollo, estamos alrededor de un siglo atrasados con respecto a los países líderes. Gracias. Nos vemos el próximo lunes.